¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis, por supuesto, que quiero dedicar a esta nota que se originó durante un programa en vivo, durante un espacio informativo de Radio Fórmula, en donde Ciro Gómez Leiva increpó a Epigmenio Ibarra durante esta transmisión. El motivo de la discusión fueron los términos que utilizó el productor para criticar a los opinadores que han criticado a la administración del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos al conductor del espacio matutino de Radio Fórmula, lo cual molestó y molestó bastante a Gómez Leiva, quien antes de cederle la palabra a Ibarra, pues planteó dos cuestionamientos. El primero, ¿a qué atribuye que siga realizando su transmisión radiofónica pese a la supuesta desacreditación? Y el segundo, ¿por qué insinuaba que se escondía en Madrid cuando él había compartido de forma personal los motivos para alejarse de, de México? Gómez Leiva estaba bastante enojado, le recriminaba a Epigmenio y le exigía que le respondiera. En pocas palabras, fue el término constante, respóndeme. Algo que Epigmenio consideraba que era inadmisible porque no lo iba a sentar en el banquillo de los acusados. Cuando finalmente Ciro Gómez le da la palabra a Epigmenio, él negó responder, alegó que lo que quería saber estaba en la columna que hacía referencia. Sin embargo, no conforme con la respuesta, Gómez Leiva insistió en que explicara el porqué. Bueno, insistió de manera agresiva, de manera, pues sí, enojada, ¿no? Intensa. Estaba bastante enojado Gómez Leiva, insisto. Dijo, esta columna yo la tomo como una agresión. Tú aprovechas un espacio fuera de esta tribuna para agredir. Me agredes a mí, agredes a Manuel, agredes a los reporteros, agredes a Grupo Fórmula, agredes a Jaime Azcárraga. Así lo increpó precisamente el conductor al productor. Epigmenio leyó textualmente su texto en el cual dejó en claro que jamás había asegurado que Gómez Leiva estuviera escondido en España, sino que hablaba de que España se había vuelto el escondite de la derecha, pero jamás haciendo referencia a la cuestión personal del propio conductor de radio y de televisión, sobre todo porque se refería a los expresidentes que se encuentran en España, el caso de Carlos Salinas, el caso de Enrique Peña Nieto y del propio Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, bueno, Ciro Gómez Leiva se puso el saco y consideró que a él también lo estaban acusando de estar escondido como tal. El periodista, bueno, en respuesta dijo que había muchos mexicanos en España, 9,000, y que muchos se habían mudado por el tema de la violencia. Pigmenio Ibarra también le reviró en el sentido de la poca credibilidad que existe entre muchos opinadores, quienes se mantienen al aire porque la estructura continúa funcionando, porque el sistema como tal continúa funcionando y cuenta con una brutal fortaleza. Incluso Gómez Leiva, al estar controlado, al estar, pues sí, embriagado de furia, soltó algo que no es menor cuando hace referencia a que pues hay líneas y hay empresarios situando el papel real que tienen los comunicadores, aunque de repente ellos mismos quieran dárselas de mayor importancia, que ellos reciben una línea, reciben una orden y como tal operan. Es decir, no hay un compromiso real de periodismo, no hay un compromiso con la ciudadanía. Según las propias palabras de Gómez Leiva, hay un compromiso con el dueño de la empresa, que es el que paga, y por lo tanto, si el dueño de la empresa te indica que tienes que mentir o el dueño de la empresa te indica que esta es la línea editorial, aunque no sea verdad, pero responda a los intereses de esa empresa, pues entonces tú lo tienes que hacer. Y así funciona el sistema al que denuncia Epigmenio Ibarra. Lo que siempre se tiene que reprochar es que nos quieran decir mentiras, es decir, que nos quieran decir todo lo contrario. Ahora insisto, en este momento de descuido, Gómez Leiva lo acepta de cierta forma, pero muchos de ellos no lo quieren aceptar. Muchos de ellos quieren seguirse vendiendo como que lo que ofrecen es una libertad periodística, una libertad de información que parte de las mesas de redacción, que parte de las juntas editoriales, que parte de los consejos periodísticos, cuando en realidad parte de una línea empresarial que es la que determina lo que pasa. Y una línea empresarial jamás, jamás estará a favor de que se conozca la verdad de un hecho. Estará a favor de que se conozca lo que a sus intereses convenga. Así funciona.
Y eso, por más que se grite y por más alaraca que se haga por parte de los conductores de medios tradicionales, no lo pueden negar. Javier Alatorre no se manda solo, aunque él aparezca con esa verborrea absurda. La gente de Fórmula no se manda sola, por supuesto. De otros medios de comunicación no se manda sola, de Televisa no se manda sola. Así funciona, insisto, y es correcto hasta el punto en que te quieren decir que no es verdad, que sí se mandan solos o que sí hay una intencionalidad informativa en cada uno de los manejos al respecto. Incluso Gómez Leiva en esta discusión, ¿no? En donde, bueno, obviamente hubo muchas interrupciones, incluso hay momentos en que Pigmenio Ibarra pues le pide que mantengamos la calma y demás. Gómez Leiva terminó defendiendo su postura respecto a que el expresidente López Obrador se esconde en la quinta, ¿no? Derivado de que no podría visitar algunas zonas del país en donde le gritarían de ofensas. Epigmenio Ibarra considera que el periodista se niega a aceptar que haya precisamente cumplido su palabra de mantenerse alejado completamente de la ciudadanía o en un momento dado de lo que es el espacio público. Y es que ese punto es muy interesante también. Ciro Gómez Leiva quedó muy molesto con Andrés Manuel López Obrador. Le molestó mucho que lo evidenciaran, le molestó mucho que lo exhibieran, le molestó mucho que lo cuestionaran. A él y a otros personajes de su generación, de ese grupúsculo de los llamados líderes de opinión de esa época en materia de comunicación, que durante la misma consideraban que su palabra era ley, que lo que ellos decían o pensaban era lo que realmente existía, que nadie tenía por qué atreverse a poner en duda lo que ellos estaban transmitiendo o los análisis que estaban versando. Esa, ese egocentrismo tan grande que domina a muchos de estos personajes, quienes se forjaron realmente al fragor del poder, al lado del poder, convencidos a través de las dádivas del poder, que decidieron traicionar los principios básicos del periodismo para disfrutar precisamente los beneficios que trae consigo ser comunicadores del poder. Y así han fungido, desde ese famoso pacto con Felipe Calderón Hinojosa, donde aceptaron callarse a pesar de las atrocidades, que para mí es el punto fundamental, porque en ese momento rompieron cualquier relación con las denuncias ciudadanas, hasta cómo justificaron muchos de los actos por parte de Enrique Peña Nieto para entregar este país a intereses extranjeros, a sabiendas que esas reformas no traerían ningún tipo de beneficio para las mayorías, no traerían ningún tipo de mejora en la calidad de vida, ni siquiera para las comunidades cercanas. Lo hicieron porque así se las impusieron los dueños. Entonces, que no nos vengan a decir que hacen un periodismo libre, que hacen un periodismo honesto, que expresan una opinión independiente, porque esa no es verdad, eso no es verdad. Porque a final de cuentas se mueven conforme al interés del gran capital. Y el gran capital es el que está en contra de las mayorías, porque así le conviene. Esta discusión por eso me parece muy interesante plantearla con ustedes, porque evidencia muchos de los vicios que se han venido manejando durante muchos años y que se han venido justificando, presentándolos como normales. Desde aquellos que se sienten periodistas libres, que opinan libremente y que en realidad responden a las órdenes de sus jefes, de los dueños, que jamás verán porque se presenta información clara, precisa y real sobre todo. Y dos, cómo se ven a ellos mismos, cómo se ven al espejo y piensan que sí son esas voces dominantes, esas voces hegemónicas, y no entienden que a pesar de tener rating, porque lo siguen teniendo, esto se debe a que hay un target de 16 millones de personas que votaron a favor de la derecha y que están pendientes de sus transmisiones porque los ubican en esa lógica. Y no les importa si es verdad o mentira lo que dicen, les importa que digan lo que ellos quieren escuchar. Y el mismo Gómez Leiva y el mismo Loret lo saben, porque al momento que han cuestionado a la propia derecha, esas mismas hordas que los escuchan y los ven, se les han ido encima.
Entonces es muy particular que nos puedan decir tenemos audiencia y por eso seguimos aquí. Claro, eso es un hecho. Hay millones de personas que coinciden con ellos, pero eso no quiere decir que tengas credibilidad. Simple y llanamente representas los mismos intereses que todos los que te están viendo. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele por supuesto el pulgar arriba. Ya lo sabe, compartan este video si les gustó, déjenos sus comentarios, si gustan apoyarnos en las cuentas de Ban Bajío y por supuesto suscribiéndose a Patreon. Como siempre un gusto, como siempre un placer.